La ley del uno, el material de Ra. Muy bienvenidos a todos a otro nuevo capítulo del resumen de la ley del uno, el material de Ra. Estoy grabando esto el 4 de septiembre del 2021 y empezamos ya con la sesión 18 de la ley del uno. Y nuestro Ra, como siempre, nos recibe en el amor y la luz del infinito creador. Estamos en comunicación. Aquí Don empieza preguntando: gran parte de la tradición mística de búsqueda en la Tierra mantiene que el ser individual debe ser borrado o eliminado, y el mundo material ignorado para que el individuo pueda alcanzar la iluminación. ¿Cuál es el papel apropiado del ser individual y de sus actividades terrenas para potenciar un crecimiento individual más armonioso con la ley del uno? Ra le responde y dice: el papel apropiado de la entidad en esta densidad es experimentar todo lo deseado, para después analizar, comprender y aceptar esas experiencias, extrayendo de ellas el amor-luz que contienen. No se descartará nada, lo que no se necesita cae por sí mismo. La orientación se desarrolla a partir del análisis del deseo. Esos deseos se distorsionan cada vez más hacia la aplicación consciente del amor-luz a medida que la entidad se provee de la experiencia purificada. Hemos hallado que no es adecuado en extremo alentar la superación de no importa qué deseo, excepto para sugerir la imaginación antes que la ejecución en el plano físico. Bueno, aquí ha quedado bastante claro, pero vamos a resumirlo un poquito más. Si os acordáis, en la sesión anterior estuvimos diciendo de que no tendríamos que autolimitarnos y manifestarnos como somos. Y a medida que vamos analizando y comprendiendo todas las experiencias, como dice Ra, todo lo que nos sirve cae por su propio peso. Aquí Ra prosigue y dice: de aquellos deseos que no están en consonancia con la ley del uno, preservando así la distorsión fundamental del libre albedrío. La razón por la que no es aconsejable superarlos es que esa superación es un acto que no proporciona equilibrio y que crea dificultades para el equilibrado en la continuidad de espacio-tiempo. Por ello, la superación crea que el entorno ulterior para no desprenderse de aquello que aparentemente ha sido superado. Todas las cosas son aceptables en su momento apropiado para cada entidad, y al experimentar, al comprender y aceptar y compartir con otros seres, la distorsión apropiada será alejarse de las distorsiones de un tipo y acercarse a las de otro tipo, que puede estar más en consonancia con la ley del uno. Pregunta Don: ¿podéis indicar otra forma de infringir la ley del uno? Dice Ra: a medida que se progresa, el libre albedrío se avanza hacia la comprensión de los puntos focales de la energía inteligente que han creado las inteligencias o los medios de un particular complejo de personas en su entorno. Así, las distorsiones que deben evitarse son las que no tienen en consideración las distorsiones del foco de energía de amor-luz, o digamos, el logos de esta esfera o densidad en particular. Sin embargo, es una cuestión delicada prestar servicio, y la compasión, la sensibilidad y la capacidad de empatía son útiles para evitar las distorsiones de la inteligencia y la toma de conciencia que parten del hombre. Y aquí hay un dicho muy importante que quiero añadir a este párrafo, y se dice que el camino al infierno está cuidadosamente empedrado con las mejores intenciones. Y esto viene a decir lo mismo que ha dicho Ra antes, ¿no? Ha dicho que es delicado, es complicado prestar servicio, porque muchas veces con la ayuda lo que hacemos es precisamente lo contrario, es entorpecer el crecimiento de otras personas. Por eso se dice que es difícil prestar servicio. Ra continúa y dice: en el ámbito o dominio llamado complejo social no hay necesidades particulares que satisfacer, pues es un honor de los que se encuentran en la esfera planetaria particular actuar en función de su libre albedrío para tratar de ser de ayuda al complejo social. Aquí Don pregunta y dice: ayer dijisteis que el perdón erradica el karma. Supongo que el perdón equilibrado para la total erradicación del karma requeriría el perdón no solo a los demás, sino también del yo. ¿Estoy en lo cierto? Ra le dice: ¿es cierto? Vamos a explicar algo más esta comprensión, para esclarecerla.
Perdonar a otro es perdonarse a sí mismo, pues los dos son uno. Don prosigue y pregunta: ¿podéis decirme cómo se comunicó Yahvé con los habitantes de la tierra? Dice Ra: se trata de una pregunta algo compleja. La primera comunicación fue lo que denominaríais de carácter genético. La segunda comunicación fue la de presencia física en vuestros pueblos para producir nuevos cambios genéticos en la conciencia. La tercera fue una serie de diálogos con canales escogidos. Don dice: ¿podéis explicar cuáles fueron esos cambios genéticos y cómo se produjeron? Ra dice: algunos de estos cambios genéticos se produjeron de manera similar a lo que llamáis el proceso de clonación. Así encarnaron entidades a imagen de las entidades de Yahvé. El segundo contacto fue de naturaleza que conocéis como sexual, modificando en la persona por medios naturales de los patrones reproductivos concebidos por la energía inteligente de vuestro complejo físico. Don prosigue y pregunta: ¿podéis decir cuál era el objetivo de Yahvé al llevar a cabo los cambios genéticos sexuales? Ra responde: la finalidad hace 75.000 años, tal como me dice el tiempo, era solo una: la de expresar en el complejo de la persona aquellas características que conducirían a un desarrollo más avanzado y acelerado del complejo espiritual. Y aquí creo que el objetivo que trataban de llevar a cabo era desarrollar el centro de conciencia del plexo solar, porque se dice que siempre hemos tenido 3 centros de conciencia, uno de ellos la mente, el otro el que está ubicado en el bazo, que es el centro de conciencia del cuerpo, y el tercero es el del plexo solar, que es el centro de conciencia del espíritu. Y a mi entender estaban intentando potenciar para equilibrar los 3 centros de conciencia y así lograr potenciar el complejo espiritual. Y aquí Don pregunta: ¿cómo evolucionaron estas características para conducir a un mayor desarrollo espiritual? Dice Ra: las características que se potenciaron incluyeron la sensibilidad de todos los sentidos físicos para agudizar las experiencias y el fortalecimiento del complejo mental para promover la capacidad de analizarlas. Dice Don: ¿cuándo llevó a Yahvé esta acción para realizar los cambios genéticos? Dice Ra: el grupo de Yahvé trabajó con las entidades del planeta que llamáis Marte hace 75.000 años, en lo que denominaríais un proceso de clonación. Dice: el 3600, aproximadamente la época de los intentos llevados a cabo por el grupo de Orión durante este complejo cultural, se trata de una serie de encuentros a los que los llamados Anak quedaron impregnados del nuevo código genético por medio de vuestro complejo físico, de forma que los organismos fueran más grandes y más fuertes. Don Elkins prosigue y pregunta: ¿por qué querían organismos más grandes y más fuertes? Ra responde: los de Yahvé trataban de crear una comprensión de la ley del uno mediante la creación de complejos de personas capaces de captar la ley del uno. El experimento resultó un verdadero fracaso desde el punto de vista de las distorsiones deseadas debido al hecho de que en lugar de asimilar la ley del uno, hubo gran tentación de considerar a este complejo social como a una élite, o diferente y superior a los demás, siendo esta una de las técnicas del servicio al yo. Don prosigue y dice: entonces, el grupo de Orión produjo este complejo corporal de mayor tamaño para crear una élite, y para que de esa forma pudiera aplicarse la ley del uno en lo que diríamos un sentido negativo. Dice Ra: no es correcto. Las entidades de Yahvé fueron responsables por este procedimiento en casos aislados, como experimentos para combatir al grupo de Orión. Sin embargo, el grupo de Orión pudo utilizar esta distorsión de complejo corporal para inculcar los pensamientos de la élite, antes que los conceptos para el aprendizaje de la unicidad, o de la ley del uno. Don Elkins prosigue y pregunta: ¿pertenecía Yahvé a la Confederación? Dice Ra: Yahvé pertenecía a la Confederación, pero falló en sus intentos por ayudar. Dice Don: entonces, las comunicaciones de Yahvé no ayudaron a crear lo que se deseaba que crearan, ¿es así? Ra responde:
Los resultados de esta interacción fueron bastante mixtos. Allí donde las entidades eran de una característica vibratoria total que adoptaba la unicidad. Las manipulaciones de Yahvé resultaron muy útiles. Allí donde las entidades de libre albedrío escogieron una configuración de complejo vibratorio total menos positivamente orientado, los del grupo de Orión fueron capaces, por primera vez, de realizar serias incursiones en la conciencia del complejo planetario. Don prosigue y pregunta: ¿podéis decirme concretamente qué es lo que permitió la más seria de estas incursiones realizadas por el grupo de Orión? Dice Ra: concretamente, aquellos que son fuertes, inteligentes, etc., tienen la tentación de sentirse diferentes de los que son menos inteligentes y menos fuertes. Esta es una percepción distorsionada de la unicidad con los otros seres y permitió al grupo de Orión formar el concepto de guerra santa. Como podéis llamarlo, esta es una percepción sumamente distorsionada. Hubo muchas de estas guerras de naturaleza destructiva. Muy bien, y aquí acaba la sesión 18 de la Ley del Uno. Espero que os haya gustado mucho, tanto como a mí, hacer este trabajo. Gracias por acompañarme. También deciros que compartáis la Ley del Uno en la medida de lo posible para que cada vez más personas tengan acceso a estos trabajos y a esta información tan importante. Daros un fuerte abrazo a todos y nos vemos en próximos vídeos.